por ahora, es lo que quiere transmitir Guzmán. Hay manera de, está bien claro. Hay manera digamos, de tomar medidas restrictivas sin afectar a la economía. Ahora vamos a contar, son medidas muy light, que obviamente también tienen efecto light en términos de freno de los contagios. Son medidas de los contagios. Hasta ahí para mostrar un gesto. Y el mejor ejemplo es lo que pasó el fin de semana. 2 millones de personas moviéndose por todo el país. Sí, imagínate, en otra situación. Ahora vamos a desplegar un poquito la discusión del momento. Nos quedamos viéndote, nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana, como cada mañana, aquí en Equipo de Noticias. Los esperamos. Chau, chau. Gracias, chicos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde A24. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, porque hay mucha información. Ahora vamos a hablar, como siempre, mucho de economía, lo que está pasando con los precios. Es impactante. Ahí vi la planilla que me pasó Slotnick de aumento de precios de alimentos en marzo y la verdad que son números muy elevados, ¿no? De la inflación general, pero en particular de los precios de los alimentos. Pero quiero comenzar con esto, ¿no? El peor momento y todas las dudas en los que tienen que tomar las decisiones en este momento, ¿no? La segunda ola, la disparada de contagios, que es muy grande. Ahora vamos a repasar los números. Y ante el hecho que veníamos anticipando hace rato y explicando que la economía no soportaría nuevamente un cierre, una cuarentena, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora el presidente cuando Guzmán, el ministro de Economía, que le venía diciendo esto en privado, ya lo dijo ahora en público? ¿Y qué posibilidad hay que se pongan de acuerdo Kicillof y Larreta para tomar alguna medida en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, donde están estallando los casos? En Ciudad y Gran Buenos Aires, la última semana, aún con los 2 feriados de jueves y viernes, hubo alrededor de 45% más de casos que la semana anterior. Y si uno lo mide respecto a 2 semanas atrás, casi 100% más de casos. Es decir, se duplicaron los casos en Ciudad y Gran Buenos Aires respecto a 2 semanas atrás. Total país, ya estamos arriba de los 12.000 casos diarios, muy cerca del pico de casos de la primera ola en el peor momento. Y claramente todos están viendo qué puede pasar a partir de mañana con los datos de testeos y hisopados, porque si bien siguieron los testeos durante todo el fin de semana, siempre durante el feriado, fin de semana disminuye. Lo mismo se está viendo en los centros de testeo y demás, que hay un desborde total, y ya está confirmado que esta segunda ola va camino a convertirse en algo mucho más grave de lo que ocurrió en la primera ola. Bueno, ante esa situación, ¿qué decisiones van a tomar Larreta, Kicillof y el presidente Alberto Fernández? Que ahora vamos a contar. El fin de semana, como conocen todos, se contagió. Es una minoría de casos que, estando vacunados, se pueden contagiar, porque eso, ninguna vacuna tiene efectividad 100% para no vacunarse. Sí tiene hasta ahora efectividad 100% para no hacer casos graves, por lo cual la salud del presidente en principio no muestra ninguna dificultad en este momento, teniendo las 2 dosis de la Sputnik. Pero bueno, ahora vamos a contar la situación personal, donde encima, un poco emblemático de cómo están esparciéndose los contagios, hasta el propio presidente, con todos los cuidados en los últimos tiempos, termina contagiado. Pero la frase de Martín Guzmán, del ministro de Hacienda, de alguna manera refleja lo que veníamos contando cuando decíamos y explicamos por qué no pueden volver a cerrar. Y lo dijo con todas las letras Guzmán. Nosotros contamos, lo venía planteando dentro del gabinete. Imaginen cualquier cosa, hagan creatividad para el tema de la segunda ola, porque no hay ningún margen para que la economía se vuelva a cerrar. Hoy la economía no podría soportar
un cierre total, una cuarentena tipo fase 1, como en marzo de 2020. Esa no es la idea, dijo Guzmán, y después explicó lo que venimos contando acá hace tiempo, por qué no se puede volver a cerrar. Hoy estamos con capacidades distintas para lidiar con la situación pura de la salud. Desde el punto de vista económico, ese margen ya se utilizó. ¿Qué está diciendo Guzmán? Bueno, la obviedad que venimos contando, más allá de que es un año electoral, más allá de que hay un desgaste enorme de las autoridades, empezando por el propio presidente en las encuestas, la gente agotada con más de un año de pandemia, más allá de que los índices de pobreza se dispararon al 45% en el último trimestre del año pasado, lo que todos conocen, la pérdida de puestos de trabajo. Lo que está viendo Guzmán es esto que venimos mostrando hace rato, ¿no? Hay motivos muy claros de por qué no hay posibilidad de que vuelvan a un cierre de la economía como lo aplicaron el año pasado. ¿Cuáles son esos motivos? En primer lugar, hay una serie de sectores críticos que están en una situación muy delicada, que aún con la reapertura vienen trabajando apenas al 40 o 50% de su capacidad instalada. Me refiero a todos los sectores vinculados con el comercio, los shoppings, la gastronomía, el turismo. Por eso vimos este absurdo que ante la explosión de casos de la segunda ola, en esta última Semana Santa, no hubo ningún tipo de restricción para el turismo del fin de semana largo. Se movilizaron en la Argentina más de 2 millones de personas, imagínense, muchas yendo desde el área metropolitana, que es el principal foco de contagios, al resto del país, esparciendo en todo el país el virus, cuando obviamente hay menores casos en las provincias del interior que lo que hay en Ciudad y en Gran Buenos Aires. Comercio, shopping, gastronomía, turismo, servicios varios. Y hay otros sectores que están recuperándose, construcción e industria, que están hoy por encima del nivel que tenían prepandemia a principios del año pasado, y que obviamente cerrarlos hoy significaría un impacto político enorme y además económico. Sería matar los únicos motorcitos que está teniendo hoy la recuperación económica. Pero además, el principal motivo cuando Guzmán dice no tenemos ninguna capacidad, agotamos el año pasado la capacidad para poder cerrar la economía protegiendo la salud, se está refiriendo fundamentalmente a que se eliminó toda la ayuda estatal y no hay posibilidad de reponerla. El gasto COVID, el IFE, los ATP y otras asistencias se eliminaron por completo. Ya desde fines del año pasado no se pagó ni siquiera los bonos de fin de año a jubilados y a UH, y desde agosto del año pasado que no se paga más el IFE y no hay posibilidad de reponerlo. Eso es lo que está diciendo Guzmán. Es decir, no hay ningún margen de cerrar algunos sectores y volver a asistirlos desde el Estado, porque efectivamente el gobierno, con Guzmán a la cabeza, está en medio de un proceso de ajuste fiscal en marcha, en la negociación con el fondo, que involucra la eliminación del gasto COVID, un tope muy fuerte a las jubilaciones, que en el primer bimestre del año crecieron 10 puntos por debajo de la inflación, y a los salarios públicos, que en el primer bimestre del año crecieron 13 puntos por debajo de la inflación, es decir, cayeron en términos reales. Esto es lo principal hoy del ajuste fiscal. ¿Para qué? Para achicar el megadéficit fiscal del año pasado y achicar la mega emisión monetaria del año pasado, que en algún momento derivó en la presión de las brechas cambiarias y el dólar casi a 200 pesos. Cuando Guzmán dice no tenemos más capacidad para asistir a la salud en forma pura y cerrar la economía, está diciendo no podemos volver a hacer lo que hicimos el año pasado, cerrar, que se derrumbe la recaudación, que aumente el gasto COVID, que se dispare el déficit fiscal y que tengamos nuevamente que emitir lo que emitimos el año pasado, porque eso termina en una crisis cambiaria. Si volvemos a la emisión monetaria de 2020, en una crisis cambiaria que dispare una crisis mayor, con una aceleración inflacionaria todavía mayor y una crisis total en medio del año electoral. Yo muestro hace rato estos números de emisión monetaria, de cómo el Estado el año pasado, para cerrar la economía, terminó emitiendo más de 2 billones de pesos. En solo los 3 primeros meses del año pasado ya había emitido entre enero, febrero y marzo
había emitido 310.000 millones de pesos y fíjense, la emisión monetaria en lo que va del año ahora es solamente 70.000 millones de pesos. Es decir, se achica el déficit fiscal, se achica la emisión monetaria, ¿para qué? Para tratar de controlar los dólares alternativos, que no se dispare el dólar blue, el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, los dólares libres, y no haya una nueva crisis cambiaria que impulse todavía más la inflación. Hacer esto que se hizo el año pasado, es decir, en abril emitir 300.000 millones de pesos y en mayo, el peor momento de la pandemia del año pasado, emitir 430.000 millones de pesos para financiar el déficit fiscal, hoy no está en los planes del gobierno y tampoco tiene margen para hacerlo porque sabe que si hace eso termina en un estallido cambiario y en una inflación mucho más alta en el año electoral. Bueno, dicho esto, fíjense que hay una discusión también política, no es solamente Guzmán diciendo esto abiertamente, avisando al presidente Alberto Fernández y a todo el Frente de Todos que no se puede volver a cerrar, sino también se ha plantado fuerte Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Salió Santilli, el vicejefe de la ciudad de Buenos Aires, a decir más o menos lo mismo adaptado a la realidad de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires hoy está con récord de casos. Está con más casos que el pico en el peor momento en agosto del año pasado en la ciudad de Buenos Aires. Y aún así, dice Santilli, tenemos que sostener la economía y el trabajo de la gente, y apunta fundamentalmente a lo que es el problema principal de la ciudad de Buenos Aires, que es intensiva en servicios, que en su momento fueron lo primero que se cerró, todo el tema de la gastronomía, los comercios, y que hoy el gobierno de la ciudad quiere preservar a toda costa, pues se ha perdido gran cantidad de empleo en esos sectores, y no hay margen, obviamente, político en la ciudad para volver a cerrarlos. El año pasado fue muy duro para las pymes, que generan 10 de cada 10 empleos en la ciudad de Buenos Aires, dice Santilli, y apunta fundamentalmente a eso, ¿no? Son locales de gastronomía, los negocios y los hoteles, junto con la construcción. Ahora va a contar Damián Glanz cuáles son las medidas que se están discutiendo. Tiene una reunión hoy a las 4 de la tarde, los jefes de gabinete y los ministros de salud de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Ahora, anticipame eso y después me vas a contar las medidas. Sí, Maxi, a las 4 de la tarde es esta reunión, la convocó el Gobierno Nacional para empezar a delinear algún tipo de acuerdo, medidas concretas para reducir la circulación de personas. Y lo que vos estás diciendo, el punto central de la discusión pasa por acá, Maxi. Si se va a afectar o no algún tipo de comercio, algún tipo de actividad. Y esto tiene que ver con los horarios y especialmente con la nocturnidad. Ese es el eje de la discusión en este momento. En un ratito todos los detalles de cuáles son las medidas en las que sí hay acuerdo, pero este punto, Maxi, que es central. Si se van a reducir los horarios de los bares, de los restaurantes y también la posibilidad de circular o no a la noche en el área metropolitana. Bueno, vamos a mostrar rápidamente qué es lo que mostramos, ¿no? Todo el tiempo, la realidad. ¿La realidad cuál es? Que en el año pasado, con una situación muchísimo menos grave desde el punto de vista de la disparada de contagios, se fue a un cierre total. Y aún después, incluso en junio, agosto del año pasado, se estaba en una fase de restricciones con varios cierres de actividades que hoy están totalmente abiertas. Y en aquel momento la situación era menos dramática que ahora. Jamás se hubiese autorizado, por ejemplo, el año pasado, una Semana Santa como la que vivimos este último fin de semana largo, con más de 2 millones de personas circulando por todo el país, o que lo que está ocurriendo en el día de hoy, que hay muchísima gente que está viniendo del conurbano a hisoparse en algunos centros de salud de la ciudad de Buenos Aires, como en general ocurre. Digamos, la ciudad es una receptora de gente del conurbano que viene a trabajar acá, pero que además muchas veces se asiste en centros de salud de la ciudad de Buenos Aires, donde por ahí hay más disponibilidad, hay algunos hospitales más grandes y demás. Bueno, obviamente esa gente viene, ahora vamos a ver qué está pasando en los centros de hisopado, con síntomas y demás viajando en transporte público, o sea que es una potenciación de todo lo que ocurre con el virus y demás. Pero bueno, me parece que hay desconcierto en los 3 niveles de gobierno, el presidente Alberto Fernández, Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, respecto a estos números que les voy a mostrar y cómo se hace para abordarlos cuando se tiene detrás la restricción que les contaba antes y que se las cantó con todas las letras el ministro de Economía, Martín Guzmán, restricción que nosotros venimos, que es una obviedad, venimos hablando hace rato, viendo los números
de cómo se está manejando con mucha precariedad la recuperación económica gracias simplemente a la apertura, es decir, que ahora esté abierto lo que antes estaba cerrado, y una estabilidad cambiaria que está muy prendida con alfileres, con la operatoria del Banco Central interviniendo en los mercados alternativos y además en estos meses de temporada alta de ingreso de dólares de la supersoja arriba de $500. Pero la Argentina tiene un panorama muy complejo porque además de todo esto que estamos contando, estamos en el año electoral. Entonces sería muy importante que dejen de lado cualquier tema de ambición desde el punto de vista de cómo me va a ir en este año electoral, que obviamente en democracia es muy importante, y que rápidamente definan dentro del margen de maniobra muy estrecho que tienen, cuáles son las medidas que se van a tomar en las próximas horas. Y que se tienen que tomar no más allá de las próximas horas, más allá de que el dato de mañana es importante porque es post fin de semana largo y un día pleno, ¿no? El martes 6 de abril. Fíjense lo que marcan los datos. Siempre le agradecemos al contador Barrio Nuevo que hace los gráficos en base a las estadísticas oficiales del sistema de salud y muestran claramente, esto es total país, el pico de la primera ola que pegó a fines de octubre, contando área metropolitana y el interior del país, llegó a los 15.000 casos diarios en la semana del 21 de octubre. 15.000 casos diarios promedio en la semana. 15.000 casos diarios. Con algunos picos que llegan a 18.000 casos diarios. Después bajó a menos de 5.000 casos diarios. El rebrote de fin de año con las festividades de fin de año llegó a 11.700 casos diarios. Después bajó a 5.700, debajo de los 6.000 casos diarios el total país. No bajó tanto. Y esta es la disparada que estamos viendo en las dos últimas semanas, donde la curva de contagio se hace por momentos casi vertical. Significa esto que el crecimiento es geométrico, exponencial, digamos. Es decir, que el crecimiento, hoy estamos ya, últimos 7 días, 12.100 casos diarios, superando el pico del rebrote del fin de año y muy cerca del pico de la primera ola del año pasado. Pero atención con este número, últimos 7 días, donde tuvimos 2 días feriados. Y hubo un crecimiento respecto a la semana anterior, efectivamente, de 45% de los casos, pero respecto a 2 semanas atrás, de 70% de los casos. Por eso la curva se hace así, vertical. Es muy exponencial el crecimiento. E insisto, incluyendo 2 días feriados en esta última semana. No es totalmente comparable lo que está pasando ahora con lo que pasaba en la primera ola, porque es cierto, acá hay más testeos de lo que había antes y hoy la positividad no es tan grande como la que había antes. Hoy la positividad está en el 30%, cada 100 que se testean, 30 dan positivos. Acá la positividad llegó al 45%, cada 100 que se testeaban, 45 daban positivos. Pero atención que lo que sí podemos comparar es la dinámica de las últimas 2 semanas, porque los test fueron más o menos las mismas cantidades. De hecho, ayer domingo hubo 40% más casos que el domingo de la semana anterior y hubo menos test. Se hicieron menos test, o sea que se está disparando el contagio, se está disparando la curva en los últimos 7 días en la ciudad fundamentalmente y en el Gran Buenos Aires, en los 2 distritos que hoy están más afectados. Vamos rápidamente a repasar lo que está pasando. Esto es el mismo gráfico mostrado promedio semanal. Los 12.100 casos de la última semana. La semana anterior estábamos en 8.900 casos. Y hace 2 semanas estamos en 7.100 casos. Cuando estaban discutiendo, no, viene lenta la cosa. No, viene amesetado. Estamos en 7.100 casos. 2 semanas después estamos en un 70% más alto de contagios diarios, 12.100 casos diarios. Y ahora ya no hay ninguna discusión de cómo había empezado a crecer lentamente porque el crecimiento ahora es exponencial, es casi vertical la curva. Rápidamente se ve que en la ciudad de Buenos Aires, esto es todavía más marcado, lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, el pico en la primera ola fueron 1.350 casos diarios, bajó a menos de 400 casos diarios, hubo semanas de 300 casos diarios cuando bajó en la ciudad de Buenos Aires, a fin de año volvió a subir a 1.300 casos diarios, bajó a 600 en el verano y hoy estamos, última semana, en 1.700 casos diarios. Fíjense que está superando el rebrote y está superando
el fin del año pasado. Y el crecimiento es duplicándose los casos respecto a 2 semanas atrás. 2 semanas atrás teníamos 890 casos en la ciudad de Buenos Aires y estábamos discutiendo si iba a superar los 1000 casos o no. Ahora el promedio de la última semana son 1700 casos en la ciudad de Buenos Aires, con el dato de ayer que fueron 1900 casos un domingo. Y eso marca realmente mucha preocupación, porque esto no es la ciudad de Buenos Aires versus el resto del país. Es el área metropolitana porque siempre las olas empezaron así, primero en Ciudad y Gran Buenos Aires y después se va esparciendo al resto del país. Esta es la curva vista día por día, lo mismo lo que les decía, hubo en la primera ola picos de 1500 casos, a fin del año pasado, en el rebrote de fin de año hubo también picos de 1500 casos. Bueno, esto es vertical, lo que estamos viendo, 44% de aumento en la última semana, 93% de aumento en las últimas, respecto a 2 semanas atrás. Es decir, se duplicaron los casos y ha habido picos de arriba de los 2000 casos en la ciudad de Buenos Aires, donde aumentaron los testeos también, pero la comparación de lo que viene pasando en las últimas semanas muestra un crecimiento enorme. Lo mismo pasa en el Gran Buenos Aires, no así en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero en el Gran Buenos Aires, de nuevo, el pico de la primera ola, que se llegó a 5.800 casos diarios promedio semanal, se bajó a 1.300, abajo de los 2.000, perdón, abajo de los 1.900, abajo de los 2.000 casos diarios en la provincia de Buenos Aires. Volvió a subir a 4.500 casos diarios en el fin de año y hoy estamos en un promedio semanal superior a los 6.000 casos diarios en la última semana en la provincia de Buenos Aires, de nuevo, duplicándose respecto a 2 semanas atrás. 2 semanas atrás estamos en los 3.100 casos promedio diario en una semana en la provincia de Buenos Aires, ahora estamos en los 6.000 casos. Bueno, es una situación muy, pero muy delicada que marca que de alguna manera algo tienen que hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahora lo va a contar Damián Glans. Hoy hay más casos en Ciudad y Gran Buenos Aires, que es la línea roja, de lo que hay en el resto del país. Fíjense la línea verde, que también marca un crecimiento. Hay una pequeña caída después porque, insisto, se está comparando días de feriado, jueves y viernes, respecto a jueves y viernes de la semana anterior, que no hubo feriados. Pero viene más lento el crecimiento en el interior del país, eso da más tiempo para los gobernadores. Al que no le da tiempo tomar una decisión es a Alberto Fernández, a Larreta y a Kicillof. Bueno, después vamos a ver el tema de la vacunación, que en este momento es clave, porque hoy es la fórmula para que, no para no contagiarse, lo tiene demostrado el propio presidente, que se dio las 2 dosis y se contagió. No se evita eso, lo tiene demostrado Chile, que viene con una vacunación mucho más acelerada que la Argentina, que ha vacunado ya más del 35% de su población, y aún así están en cuarentena, tienen medio país cerrado, paralizado, porque los contagios se multiplicaron, pero sí una vacunación acelerada lo que hace es minimiza el impacto sobre la terapia intensiva y sobre la mortalidad. Después vamos a ver el caso de Chile, es muy interesante, porque bajó, curiosamente, la cantidad de internaciones de gente mayor a 70 años y subió las internaciones de la gente menor a 60 años. De la gente más joven, internación en terapia intensiva, pero bajó fuertemente la vacunación en Chile, las internaciones de los mayores de 60 años, ¿no? De 60 a 70 y de 70 y más de 70 años. Bueno, a ver, Damián, contanos qué están en este momento evaluando. Si querés, te parás, venís acá conmigo a la pantalla grande y vamos a discutir un poquito las medidas que están evaluando y están discutiendo. Y reitera, hay una reunión hoy a la tarde. Es a las 4 de la tarde en la Casa Rosada, exactamente. Jefatura de gabinete de las 3 jurisdicciones, ministros de salud y precisamente para discutir políticas sanitarias y cómo se van a implementar. Hay, Maxi, puntos en común y puntos donde se está discutiendo. Comencemos con los puntos de acuerdo entre las 3 jurisdicciones sobre lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Y este punto es principal, Maxi, lo que vos decías al comienzo. Ninguna de las medidas que se va a tomar o se va a buscar es que afecte a la actividad económica, ya sea comercio, industria o la construcción. Por otro lado, se acordó que se va a sostener la presencialidad en las aulas mientras sea posible y también
que se va a prohibir o reducir las reuniones sociales, ¿no? La cantidad de personas que pueda asistir a una reunión en un domicilio. La idea es que se reduzcan o directamente que se vuelvan a prohibir como ocurría hace un año. Y por otro lado también, control de pasajeros en el transporte público. Esto es clave. De hecho, hoy sube prácticamente el que quiera a un colectivo, al tren. Hay muy poco control, se va a volver al control. Después, por supuesto, acelerar la campaña de vacunación. Vamos a ver un ratito que está lenta en la Argentina la campaña de vacunación. Y por otro lado, aumentar la estrategia de testeos, que de hecho también lo está pidiendo la Ciudad de Buenos Aires para todo el área metropolitana. ¿Cuáles son los puntos, Maxi, donde no hay todavía acuerdo absoluto? Lo que tiene que ver clave con la actividad nocturna, con cómo se va a acotar la actividad nocturna. Y tiene que ver con esto. La provincia de Buenos Aires está pidiendo que se ajuste el horario de los bares y restaurantes. Algo que la Ciudad de Buenos Aires, como vos decías, ya Santilli dijo, no se va a afectar al sector de los bares, la gastronomía en general. Claro, actualmente lo que hizo la provincia de Buenos Aires es ajustarse al horario de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir de las 2 de la mañana deben cerrar bares, restaurantes, a partir de entre las 2 y las 6 de la mañana. Exactamente. Bueno, están discutiendo si bajan ese horario, por ejemplo, a las 12 de la noche, lo que se llama toque de queda después de cierto horario. Esto es algo habitual que hicieron muchos países, sobre todo los países europeos, que lo hicieron mucho más temprano, a partir de las 7 de la tarde o 9 de la noche, porque obviamente a las 7 de la tarde, 8 de la noche, en Europa y en Estados Unidos cena todo el mundo. Entonces era la manera de restringir las salidas sociales, fundamentalmente en el horario nocturno. Y es lo que hicieron también otros países latinoamericanos, por ejemplo, eso es lo que hizo Chile antes de ir a una cuarentena de nuevo dura, como, y de hecho lo hizo como está haciendo Chile. Primero cerró fines de semana, claro, y después el resto de la semana. O sea que de hecho hay fase 1 y fase 2 todavía. Hay sectores de Chile donde solamente les tienen prohibido salir de noche los fines de semana y otros ahora a lo largo de toda la semana. Que también es algo que se está evaluando. Chile ahora en el área metropolitana tiene no solamente esa franja horaria, sino que están abiertos solo esenciales. Solo como teníamos nosotros en la fase 1, solo pueden ir al supermercado, una farmacia. Bueno, eso no está en evaluación claro, acá. Eso acá no está en evaluación. Pero sí hay una discusión si hay que restringir por franja horaria, fundamentalmente la nocturnidad, a la noche, bajar el horario a las 12 de la noche o a las 11 de la noche, que puedan estar abiertos bares, restaurantes y demás. Y circular. De hecho, Mendoza acaba de anunciar que de 12:30, o sea, de 0:30 a 5:30 de la mañana no se puede circular, salvo para realizar por una urgencia o quienes tienen un trabajo esencial, pero directamente se prohíbe la circulación. Que eso es una opción para reducir la nocturnidad. Pero déjame decir cuál es la discusión acá. La discusión de Larreta es que está en una situación muy, pero muy difícil con todo el sector de la gastronomía, de los servicios, de los bares, de los restaurantes, que han perdido 100.000 puestos de trabajo el año pasado y que son uno de los corazones de la actividad económica en la ciudad de Buenos Aires. Pero además, sobre él cae toda la responsabilidad si se cierra esto, porque él tiene a la policía de la ciudad y él es el único jefe de gobierno de toda la ciudad de Buenos Aires. Kicillof lo quiere hacer, pero después quien aplica eso es cada intendente. Y lo que hemos visto en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la fase 3 el año pasado, es que después los intendentes decían, no, mandá vos a la policía provincial, yo a la guardia municipal no la mando a cerrar un comercio porque me lo sacan a los escobazos, para ser delicado. Entonces, atención, porque Kicillof también está planteando algo que es lógico en los papeles, bajar el horario de la nocturnidad, pero después el tema es quién lo controla. Los intendentes difícilmente lo vayan a controlar. ¿Quién lo aplica? ¿Quién lo aplica? ¿Quién lo aplica? Y hay, no sé cuántos en el conurbano, hay 60 intendentes en el conurbano. Sí, claro. Entonces, no es lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires. El costo político. Y también se diluye el costo político, por eso están en esa discusión de qué hacen con los horarios. No, también agrego, bueno, terminá Damián y tenía información que me está llegando. Decidime un poco, dale, no, dámosle ritmo. Dentro de lo que también se pusieron de acuerdo, que tuvieron un Zoom el fin de semana de 15 minutos y fue en lo único en que se pusieron de acuerdo Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, recordemos que está aislado en la casa de huéspedes, sin contacto con nadie, es en que por ahora no van a cerrar los colegios. En eso también hay acuerdo entre el presidente y Rodríguez Larreta. Y la información de último momento, Maxi, tiene que ver con que acaba de recibir un llamado de Vladimir Putin. Alberto Fernández estaba aislado en la Quinta de Olivos, le permitieron salir a hacer algunas caminatas, nada más, pero bueno, ha manifestado el fin de semana, estoy solo como loco malo, dijo el presidente, ni los perros vienen a verme, está solito ahí,
pero le pasaron una llamada con Vladimir Putin. Bueno, ahora Resulta contás que hablaron con Putin. Vamos al tema de las medidas que se van a definir en las próximas horas. Entonces, confirmamos, efectivamente, no van a tocar el tema educación. Hay acuerdo respecto a ese punto. Por ahora, que continúen las clases en la ciudad y en la provincia, en el Gran Buenos Aires. En el interior no hay tantas dificultades como les mostraba en las estadísticas. Y hay una discusión entonces respecto a cómo acotar la actividad nocturna que afectaría, obviamente, fundamentalmente a la gastronomía y al comercio, ¿no? Y algunos servicios. Exactamente, y para cerrar, Maxi, también otras actividades donde se concentran muchas personas, como por ejemplo puede ser una cancha de fútbol 5. Digamos, ¿qué hacer? Actividades recreativas, Gimnasios, teatros, cines. O sea, ¿qué pasa en los lugares donde se concentran muchas personas? O bien el alquiler de salones para eventos. También está en discusión y eso afecta a otro sector, que no es básicamente el de los bares, pero también la provincia de Buenos Aires está planteando volver a restringir las actividades recreativas, no solamente por horario, sino por cantidad de personas, ¿no? Bien, obviamente van a decir que están prohibidas nuevamente las reuniones sociales, que ni de 20 personas, ni de 10 personas, pero de nuevo ahí el tema es concientizar y responsabilidad individual de cada uno. Porque como ha quedado demostrado, no hay capacidad hoy para controlar el espacio público por parte de la fuerza policial o del poder político, mucho menos para poder controlar qué hace cada uno en sus casas. Bueno, vamos a hablar con Mariano Pérez Filgueira, que es investigador del CONICET y vicedirector del Instituto de Virología e Innovaciones Tecnológicas. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenos días, Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, ahí veíamos que efectivamente hay una curva de contagios muy acelerada y bueno, y que las restricciones, que los supuestos del modelo de toma de decisiones de la Argentina se han restringido mucho, que se han acotado mucho para los decisores de política de salud, ¿no? De política sanitaria. ¿Cómo está viendo esta dinámica de la pandemia y qué es lo que se debería y lo que se puede hacer? Uy, justo se me congeló. Sí, parece que justo se me congeló. Bueno, ahora vamos a retomar. Y lo otro que le quería preguntar es qué está pasando con las nuevas variantes, ¿no? Con las nuevas cepas, porque los últimos datos han confirmado también que ya hay varias partes del país donde están circulando la cepa británica y la cepa Manaus. Exactamente, Maxi. De hecho, el fin de semana se confirmó que en La Pampa, en Entre Ríos, y no solamente en Santa Fe, Córdoba, la ciudad y la provincia de Buenos Aires están circulando, lo que también llama la atención porque en algunos de esos casos no tenían antecedente de viaje al exterior y tampoco se pudo corroborar cuál había sido el contacto estrecho, es decir, que habían sido casos de circulación comunitaria. Y lo decíamos, esto en el contexto de las salidas de Semana Santa, donde la pregunta era no solamente si se podía llevar contagios, sino además dispersar por el país alguna de estas nuevas variantes, ¿no? Bueno, ahí está el doctor Pérez Filgueira. Gracias, doctor, de nuevo por atendernos. Ahí a ver si lo podemos escuchar. No sé si pudo escuchar la pregunta. No completa. Bueno, nada, simplemente internet. en este contexto, ¿cómo está evaluando la progresión de casos? Si esto tiene que ver también con el tema de las nuevas variantes que están circulando y qué margen hay o qué se debería hacer y qué se puede hacer. Sí, es muy preocupante. Posiblemente esté relacionado con estas nuevas variantes que tienen mayor capacidad de ser transmitidas, aunque hoy en día no son las variantes dominantes que están circulando. Pero bueno, esto es un escenario que va cambiando. Sí, lo más paradójico de esto es que en realidad los elementos para cortar esta transmisión los tenemos, digamos. Sabemos qué es lo que hay que hacer en términos del distanciamiento, del uso de barbijos, de la ventilación de los espacios. Me parece que ese sigue siendo un tema, más allá de restringir ciertas actividades, sigue siendo un tema pendiente, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden hacer cumpliendo estas normas, y no se hacen, digamos, todos lo vemos en la calle. Entonces, eso es una situación bastante paradójica en términos de que tenemos con qué mejorar, pero
no es fácil ver que esto se acate comunitariamente, ¿no? Ahora, doctor, uno ve que esta progresión de casos, ¿no? Este aumento de las curvas de contagio y demás, ahora básicamente está limitado por la cantidad de test que puedas hacer, porque ayer se hicieron, no sé, 33.000 test. Si hubieses hecho 100.000 test, y bueno, en vez de tener 10.000 casos ayer, hubieses tenido 30.000, ¿no? Con una positividad del 30%. Es muy probable que eso fuera así, digamos. No sé si hubiese servido para asustar más a la población o no, pero hoy estamos en una situación donde se ve el crecimiento de casos y en todo caso hay un cuello de botella en la cantidad de test que puedas hacer. Se ven las largas colas en los centros de hisopado que hace un mes estaban muy tranquilas. Sí. Yo creo que igual esto es cierto. El tema de la positividad te da una idea de la cantidad de la relación que tenés entre la cantidad de casos que detectás y las que realmente existe. Pero más allá de esto, digamos, me parece que ahí la deuda también pasa por el compromiso de la población respecto a ciertas cosas. Yo entiendo la situación después de más de un año de pandemia, pero me parece que hay cosas que son evitables y eso me parece que es como un punto muy crítico sobre el cual no es fácil operar, digamos, no es fácil operar sobre la gente, sobre esa situación y eso me parece que es uno de los obstáculos principales, más allá de que haya regulaciones en términos de cierre de fronteras, de control, que también es muy importante. Esto otro parece que es un obstáculo importante, digamos. Doctor, bueno, ahora vamos a hablar con alguien en un centro de salud importante, con el tema de las terapias intensivas. Me parece que va a ser la variable a monitorear ahora, digamos, si efectivamente hay un crecimiento grande. Ya está, el número de contagios va a seguir creciendo. Esto es así, hay que ver después la dinámica, cuál es la tasa de crecimiento, no sé, semanal. Pero acá la clave, de nuevo, es ver la otra variable, que es un poco lo que decide a los gobiernos finalmente a tomar alguna medida drástica en el corto plazo o no. Quisiera explicarme brevemente, doctor, el tema, me parece que ha quedado claro, pero hubo alguna confusión respecto a el presidente dándose las 2 dosis de Sputnik y después contagiándose el presidente. ¿Podría explicar, digamos, cuál es la efectividad de las vacunas para qué, ya sea para contagio o para no hacer casos graves? ¿Cómo se explica eso en los estudios clínicos? ¿Y por qué es minoritario, pero es perfectamente normal que se haya podido contagiar al presidente, como mucha otra gente que se haya dado 2 dosis de Sputnik o de AstraZeneca o de otra vacuna? Sí, la eficacia de las vacunas se mide en su capacidad para evitar la infección. La infección no, perdón, la enfermedad. No así la infección, digamos. Por lo tanto, es totalmente esperable que haya personas que tengan, que del 90% de efectividad que tiene registrada la vacuna Sputnik, haya un 10%, por lo tanto, que pueden demostrar signos de la enfermedad, aunque sea, en este caso, leves. Todas las vacunas cumplen con estas condiciones en términos de que impiden la enfermedad en un porcentaje variable que va entre el 50 y algo hasta el 95%, pero más allá de eso no dice nada acerca de la capacidad de la vacuna de protegerte ante la infección. Entonces, lo que se vio en el caso del presidente Fernández es que, bueno, él entró en ese 8 o 9% claro, de personas que podían tener la enfermedad. En el fin de semana estuvo, me parece bien, una información que liberó el Ministerio de Salud, donde muestran que de alrededor de 2.800.000 personas vacunadas, después de los 14 días de la primera vacunación, alrededor de 4.000 personas. Tenemos acá los datos, a ver si lo podemos poner acá en la gráfica, y los voy a mostrar. La gente que se contagió después de la primera dosis de las vacunas, ¿no? Que ya hay un registro largo, digamos, porque primera dosis se empezó a dar ya
desde principios de enero. No, esa es la vacunación, la otra, pero ahora la voy a mostrar. Ponela acá y después cuando le identifique la cuento. Sí. Sí, doctor. Este gráfico tiene, la importancia que tiene esto es que es lo que pasa acá en Argentina, con las vacunas que estamos dando en Argentina. Está bien. A ver. No, bueno, acá mostramos que después de la primera semana y la segunda semana hubo 3.700 y 3.800 personas que se contagiaron. Y después, no sé, y después, bueno, también después de la tercera semana de la primera dosis, 1.800 personas, después de la cuarta, 810, después de la quinta semana, 400, pero es un poco lo que explica el doctor, que efectivamente es 92% de efectividad con las 2 dosis para no enfermarte, es decir, de cada 100, 92 no se enferman, en el estudio clínico que hicieron, por ejemplo, con la Sputnik, y 8 se enferman. En la de AstraZeneca creo que es 80% de efectividad con las 2 dosis. Es decir, 80 no se enferman y hay 20 que se enferman. Ahora, lo que muestran hasta ahora en los estudios clínicos, que después vamos a verlo en la realidad, porque los estudios clínicos siempre son acotados, muestras acotadas, es que todas tienen 100% de efectividad para no hacer casos graves que requieran terapia intensiva. Es decir, de 100 que se enferman, no hay ninguno que termine en terapia intensiva o en un caso crítico o termine falleciendo. Eso en el estudio clínico. Me imagino que después en la realidad tampoco eso va por ahí. En la realidad puede ser que varíe un poco, digamos, los estudios clínicos igual se hacen con números suficientemente grandes como para poder proyectarlo, pero lo explicaste muy bien. Y este gráfico lo que también demuestra un poco es que la estrategia de diferir la segunda dosis sirve, porque fíjense que después de pasado cierto tiempo, la gente que recibió una sola dosis, hay muy pocos casos que se registran de enfermedad, con lo cual esto también da sustento a esta estrategia que no es solo que se ha propuesto acá, sino que se está llevando adelante en otros países del mundo. Así que yo creo que es una herramienta valiosa. ¿Es mejorable? ¿Es probable? No, pero está claro, está claro. Sí, está claro, doctor. El problema lo tenemos nosotros, los que no estamos vacunados. Sí. El problema no lo tiene hoy el presidente o los que tienen las 2 dosis de vacuna, cualquiera sean, la Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm, cualquiera sea. El problema somos los que no estamos vacunados. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque en las curvas de terapia intensiva de Chile, se ve muy claro. Si querés lo muestro ahora y lo comento con el doctor y enganchamos con terapia intensiva que pasa acá. Es muy impresionante. Es una estadística que la vi por ahí, alguien la puso, no sé si fue Martín Barrio Nuevo o qué, pero esta es la curva de terapia intensiva de Chile. Lo que le está preocupando hoy a los chilenos es que se disparó la curva de los que van a terapia intensiva entre 40 y 49 años o los que van a terapia intensiva esta, que es de 50 a 59 años, ahí entro yo. Y en cambio, y también ahí aumentó, pero en niveles mucho más bajos, la curva que va a terapia intensiva, menores de 40 años. ¡Pic! Menores de 40 años, entre 40 y 50 años, y entre 50 y 59 años, todas las curvas de terapia intensiva aumentaron. ¿Por qué bajó la curva de terapia intensiva de los que son mayores de 60? Es esta curva acá. Y bajó muy fuerte la curva de mayores de 70, es decir, de la gente que está internada en terapia intensiva, mayores de 70. Y bueno, es la vacunación. Es la vacunación. Justamente es muy importante tener en claro esto. O sea, que lo que tenemos que estar preocupados ahora, mientras... obviamente hoy tiene que estar preocupado todo el mundo y se apunta a vacunar lo antes posible a los mayores de 60. Ahora, lo que verdaderamente tenemos que estar preocupados somos los que no tenemos posibilidad en el corto plazo o en los próximos meses de vacunarnos. Doctor, gracias. Sí. Solo una cosa, el target primario justamente ha sido proteger a la gente de más edad que tenía más riesgo de fallecer. Y la vacuna que está usando Chile es muy similar a la vacuna Sinopharm en cuanto a la formulación. Un poco relacionando con algunas críticas o comentarios acerca de la efectividad de la vacuna. Así que lo que vemos en Chile puede ser perfectamente un reflejo de cómo funciona esta vacuna acá, Sinopharm. Claro, lo que dice usted es, son una minoría los mayores de 60 que se contagian hasta ahora, pero son 8 de cada 10 de los fallecidos.
y por eso son los primeros que hay que proteger. Gracias, doctor, muy amable. A ustedes. Bueno, Damián, ¿querés enganchamos el tema de vacunación? Ahora nos metemos un poco con el rum político que tiene Carlos González Prieto. Nos vamos a meter con el precio de los alimentos. Atención que es la otra pandemia, la disparada fuerte de los precios y en particular de los alimentos. En marzo, pero también ahora que puede pasar en abril. Pero contame los datos que querías mostrar de vacunación, porque ante este panorama... más allá de las discusiones, están desconcertados, la verdad que están desconcertados, porque han pasado ya varios días sin un anuncio concreto de medidas y siguen discutiendo entre Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, y en el medio pasó esta Semana Santa con más de 2 millones de personas andando por todos lados. Pero lo que nadie duda es que la prioridad hoy debe ser acelerar rápidamente la vacunación de mayores de 60 años. Exactamente, Maxi, a eso vamos, porque la última semana llegaron prácticamente 2 millones de dosis, que la gran mayoría se puede utilizar como primera dosis para mayores de 60. Digo la gran mayoría porque también llegaron segundo componente de la Sputnik V. Hasta ahora, la Argentina ya pudo ejecutar casi el 11% del contrato, de los contratos, es decir, recibir el 11% de las vacunas que compró. Ya llegaron al país más de 7.266.000 dosis a la Argentina y el contrato más avanzado es el de la Sputnik V, ¿no? O sea, son casi 15%, es cierto, es el de los más grandes, ¿no? De la Sinopharm, que se compraron 4 millones de dosis, ya llegó la mitad. ¿Cuántas quedan, Maxi, ahora disponibles para ser aplicadas a mayores de 60 como primera dosis? Y este está interesante el dato para ir viendo hasta cuántos podemos cubrir con las vacunas que hay en este momento. Ahí vamos a simplificar el dato. Hay 2.654.000 dosis que pueden aplicarse en mayores de 60, contando la primera dosis de la Sputnik V, además la Sinopharm y la de AstraZeneca, que todavía hay algunas disponibles. Y ahora pasemos al número. ¿Cuántos son los mayores de 60 que se vacunaron hasta ahora? El 27%. Pasemos a la siguiente placa, que son casi 2 millones de mayores de 60, si uno toma en cuenta no solamente cuando va, digamos, cuando se fueron a anotar como mayores de 60, sino también hay muchos médicos, por ejemplo, o personal estratégico mayor de 60 que se suma a este grupo. 27%. De todos modos, estamos hablando que están faltando vacunar a 5.400.000 mayores de 60. Y la cantidad de dosis disponibles, decíamos, son 2.654.000, nos alcanza para casi la mitad de los mayores de 60 que todavía no se vacunaron. Repetimos, faltan vacunar 5.390.000 mayores de 60. Es decir, hoy hay que acelerar la vacunación, pero además todavía faltan la mitad de las vacunas necesarias. Claro, y faltan 2.735.000 dosis que todavía no están garantizadas. Si uno empieza a preguntar, bueno, las de Sinopharm, los otros 2 millones que iban a llegar la próxima semana, ¿llegan? No sabemos. ¿Cuántas van a llegar de la Sputnik V en los próximos días? No sabemos. Sí se sabe que la tercera semana de abril pueden llegar las primeras de AstraZeneca que se están envasando en los Estados Unidos después de las que se estaban, digamos que son componentes desarrollados en Argentina. Y después vos te preguntás, Maxi, bueno, ¿y el ritmo de vacunación? ¿Cómo vamos y cuánto deberíamos estar vacunando para llegar? Y estamos viendo ahí, Maxi, es el promedio diario por semana. Habíamos dicho que hubo una semana que fue precisamente la segunda semana de febrero donde llegamos a un récord de 107.000 vacunas diarias promedio semanal. Y a partir de ahí empezamos a descender, pasó a la semana siguiente poquito más de 100.000 promedio diario a lo largo de una semana. La semana que hace 15 días pasamos a 65.000, se vacunó muy poco. Y los últimos 7 días volvimos a subir un poco, pero no tanto, 85.000 promedio de aplicaciones diarias a lo largo de los últimos días con la semana que terminó ayer. A este ritmo no alcanzamos a aplicar las vacunas que tenemos a lo largo del próximo mes. O sea, a este ritmo. Lo que vos decís es muy simple. Hay que vacunar por lo menos a un ritmo de 100.000 diarios todos los días, sábado y domingo, para en 2 meses poder cubrir a la población mayor de 60 que falta, más o menos, 2 meses, un poquito menos. Entre abril y mayo. Lo que pasa es que lo deseable sería vacunar 200.000 vacunas diarias para que eso se pueda cubrir en poco más de un mes, en poco más de abril. Habíamos dicho que tienen que ser 170.000. Claro, pero además faltan llegar a la Argentina todavía 2.700.000 vacunas para cubrir ese grupo. Después está el grupo menores de 60 años con comorbilidades, figura ahí distintas
patologías, problemas respiratorios, problemas cardíacos, diabetes, obesidad es una de los ítems que se consideran como factor de riesgo para tener prioridad en la vacunación. Ahora voy con vos, Carlos. Me voy con la doctora porque en este momento es clave y no la quiero hacer esperar más porque está ahí trabajando. Es la jefa de terapia intensiva del Hospital San Martín de La Plata. Justamente La Plata es una de las ciudades, todo el área de La Plata, Gran La Plata, toda la zona sur del conurbano, donde hay un crecimiento grande de los casos. Y bueno, ahora hay que ver el indicador de cómo vienen las terapias intensivas. Doctora, muchas gracias por atendernos, muy amable. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quería avisarle que ahora yo no estoy trabajando en terapia intensiva, estos días estoy ya trabajando en el Ministerio de Salud, asesorando en estas cuestiones, ¿no? El Ministerio de Salud de la provincia. Pero usted estaba en la terapia intensiva sí, claro, del Hospital San Martín de La Plata. Sí, y sigo obviamente en estrecho contacto con quienes están allí, ¿no? Y con toda la comunidad de terapia intensiva. Bueno, Y ¿cómo está la situación en las terapias intensivas? Digamos que hoy vendría a ser el otro indicador que hay que mirar con atención con este crecimiento de casos. Bueno, los números oficiales para el AMBA son de alrededor del 61% de ocupación, pero la verdad que esto es muy variable, porque esto, como todo promedio, esconde algunas situaciones, ¿no? De una ocupación de casi el 80 o el 100%, como ocurre en algunas unidades, incluso de la CABA misma, ¿no? De la ciudad autónoma, y otras que de menor complejidad que tienen menos. En nuestro hospital está alrededor del 70%, pero sí lo que se ha visto es un crecimiento muy marcado en estos últimos días, que era lo que había que esperar, ¿no? Porque de alguna forma, cuando aumentan los casos en la comunidad, inexorablemente, casi matemáticamente, aumenta un porcentaje de casos graves, que será aproximadamente un 5%, y de estos la mitad irá a terapia intensiva, y ahora se sabe que más de la mitad requerirán ventilación mecánica, que son los más graves de todos. Entonces uno puede hablar de esta situación, analizar esta situación, y este es un indicador muy importante, pero lo que nosotros siempre decimos es, la verdad que esto hay que pararlo antes, porque a veces el número 61% hace pensar de ocupación, bueno, tengo el 40%, bueno, eso no es ninguna libertad, todo lo contrario. Hay que pensar que los que ingresan a terapia intensiva, los más graves, y que requieren ventilación mecánica, van a morir la mitad. Entonces, esto es importantísimo frenarlo antes. Este es un indicador que es importante desde el punto de vista de la salud pública, pero que la gente debe comprenderlo en su totalidad. El 40% no asegura nada, un 40% libre. Es más, se considera que cuando el total, el promedio de ocupación es el 70%, el riesgo de colapso es muy alto. ¿Y por qué pasa esto? Porque un poco la dinámica de esta segunda ola es diferente a la del año pasado. Nosotros, como se está comentando, estamos presenciando un incremento casi vertical de la curva, sí, ¿no? Una duplicación en menos de 15 días. Y no hay sistema sanitario que aguante esto. Entonces, lo que es esencial son dos cosas, ¿no? De alguna forma, primero, limitar el número de casos. Eso se hace hoy disminuyendo la circulación, con las múltiples formas de disminuirla. Atacar el tema de la nocturnidad, y con esto uno habla de bares, restaurantes, y por supuesto también de fiestas clandestinas, ¿no? Se discutirá cierta presencialidad en las escuelas. La presencialidad es absolutamente, tiene que ser igual para todos, es lo mismo primario que secundario. Bueno, son cuestiones que deben discutirse, que justamente es lo que van a discutir las autoridades nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma, ¿no? Porque somos, sí, obviamente que nosotros somos todos no hay diferencias geográficas, aunque pueda haber diferencias políticas, somos todos una unidad. Y se discutirá si llegar a una síntesis, pero sin duda que algo hay que hacer. Y esto mientras ocurre lo que ustedes estaban comentando antes, ¿no? Mientras se intensifica el ritmo de vacunación. La diferencia ahora, con el año pasado, doctora, tenemos un horizonte, ¿no? Eso me interesa, porque todo lo que está contando usted no es que es un invento de la Argentina. Después hay que ver cómo se aplica siempre con las condiciones de la Argentina. Pero todos los países, más temprano o más tarde, lo que hicieron, hay que ver en Europa, o lo que está pasando ahora en Chile, o lo que está haciendo Uruguay y demás, todos lo hicieron lo mismo. Disminuir la recirculación como una única forma de proteger el sistema de salud. Los que lo hacen tarde o que no lo hicieron bien, qué sé yo. Ahora vamos a ir a San Pablo, donde también, como en el norte de Brasil, hay un desborde del sistema de salud. Hay mucha gente esperando cama de terapia intensiva en estado crítico. Ahí aplicaron restricciones, pero nadie cumplió porque ya no había margen, porque están peleados entre el presidente y el gobernador y demás. Entonces,
la ola los está pasando por encima. Ahora, más allá de eso, que justamente estamos discutiendo acá, cuáles son las restricciones de la realidad a su vez, no solamente las restricciones que pueden aplicar, sino que después las que sean cumplibles, que efectivamente la gente pueda acatar en un contexto donde ahora el Estado tampoco tiene mucho margen para ayudarte como te ayudó el año pasado con algún tipo de ayuda fiscal a los comercios o a las familias. Pero, ¿qué pasa con la vacunación? ¿Se está viendo ya algún impacto en la terapia intensiva de que no haya tantos mayores de 60 años llegando a la terapia intensiva, como por ejemplo mostraba recién ahí en Chile, o todavía sigue siendo la enorme mayoría de los que van a terapia intensiva mayores de 60 o 70 años? Sí, mire, la verdad que ese impacto todavía no se está viendo acá. En general, el promedio de los pacientes que ingresan a terapia intensiva con COVID es de 61 años, o sea que es bastante más joven que ese imaginario de los 70, ¿no? Y también, y esto se lo digo con conocimiento de causa, porque en la Sociedad de Terapia Intensiva hemos hecho un estudio sobre esto, con casi 2.000 casos, y también hay personas jóvenes que ingresan, menos, pero hay personas jóvenes que ingresan en estos cuadros con estos cuadros tan grandes. Así que no, todavía no estamos viendo ese impacto de pacientes más jóvenes, ¿no? Quizás eso ocurra, no lo sabemos, pero también es real que como ha bajado la edad de los yo le preguntaba porque la vacuna apunta hoy a proteger a los mayores de 60, digamos. Y aquel que está vacunado tiene, digamos, mucha más posibilidad de no hacer cuadros graves que el que no está vacunado. Sí, mire, eso la verdad que todavía no se nota, no ha habido cambios, no ha habido cambios en eso, en el promedio de edad, pero todavía, es decir, la población de mayor edad, esa población se cuida más, por definición. Así que probablemente entre la vacuna y que tiene una gran conciencia del cuidado, y además esta posibilidad de estar en el exterior, donde la verdad que todavía el medio ambiente todavía favorece que estemos un poco en las calles. Entonces todo eso, por eso no ha hecho un gran impacto en cuanto a la edad. Pero bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Bien, una última pregunta breve, sí, también para la doctora. Recién mencionaba que están evaluando, o al menos usted piensa que la presencialidad en las aulas se podría discutir en algunos casos, teniendo en cuenta, de hecho, que el fin de semana el mismo presidente dio cuenta de que había un acuerdo para sostener la presencialidad. Hay una cuestión con la presencialidad, ¿no? Porque cuando uno habla de esto, inmediatamente se piensa, adentro de la escuela no se contagia. Puede ser, si se siguen los protocolos, puede ser. El problema es lo que implica la ida de los chicos a la escuela, que es más transporte en la calle, padres que van de acá para allá con distintos, que a veces tienen más de un hijo, ¿no? Entonces hay una serie de movimientos en la calle. Transportes saturados, porque el subte me han dicho que viene muy saturado, también los colectivos. Y además, esas burbujas que hacen los chicos dentro de las escuelas tienden a repetirse afuera de la escuela. Entonces dicen, sigamos reuniéndonos, festejamos los cumpleaños, somos los mismos siempre. Y en realidad ahí se están mezclando familias. Entonces, la presencialidad tiene otras perspectivas, no solamente la cuestión de la clase propiamente. No, está claro, y sobre todo las reuniones después post-escuela, más allá de que obviamente congestionan el sistema público. De todas maneras, está confirmado que hay acuerdo entre Alberto Fernández y Larreta respecto a no tocar el tema de escuelas en la decisión que van a tomar en las próximas horas. Al menos hasta ahora está confirmado ese acuerdo. Doctora, gracias, muy amable. Seguramente. Después la realidad dictará, ¿no?, qué se hace y qué pasará. Por supuesto. Muchas gracias, doctora. Ahí está la doctora Estensoro. Bueno, hablando de lo que está pasando en el tema de terapia intensiva. A ver, ¿qué pasó con el precio de los alimentos? ¿Qué está pasando en estos días con el precio de los alimentos? Mira, Maxi, todas las encuestas, los rastreos privados que se hacen sobre qué pasó con los precios de los alimentos durante marzo, te marca que hay una aceleración notable en algunos casos en los aumentos. Este es un rubro que venía incrementándose por arriba de la inflación promedio ya el año pasado, y lo que estamos viendo es que en marzo, sobre lo que ya venía mal, se aceleró. Y también lo que estamos viendo es que esta aceleración de aumento se da más en los almacenes, en los autoservicios de barrio, que en los supermercados que tienen precios máximos. Fíjate qué está pasando. Acá hay una encuesta que trajimos de ISEPSI. Discúlpame. ¿Tenemos algún móvil a esta hora en el canal? ¿Hay algún móvil?
Ahora vamos a ir con el móvil, qué está pasando en Casa Rosada, decisiones que se van a tomar en las próximas horas. Bueno, también vamos a ir con el móvil que está en un centro de hisopados, que hay esto que contábamos con el tema de desborde en el centro de hisopados. Mira, trajimos ejemplos de productos de los más importantes de la canasta básica, el incremento en marzo y comparando cómo fue el acumulado del primer trimestre, para darnos cuenta de que marzo fue un mes especialmente problemático en el tema aumento de precios de alimentos. Fíjate en el pan, el kilo 120 pesos promedio, 14,3% de aumento en marzo, y en el primer trimestre acumula un 20%. Había aumentado un poco en el mes de febrero, esto había sido detectado por el INDEC, pero vos fíjate cómo en marzo se acelera el aumento de precios. Lo mismo con las galletitas, esos son galletitas saladas, el kilo. Sí, todo el aumento es en marzo, fíjense, el 9% de aumento del 10,9% del trimestre, todo el aumento es en marzo, ¿no? Y fíjate, lo mismo pasa en la leche. En la leche hablamos no en los supermercados, sino en el sachet de autoservicios chinos o almacenes de barrio, 8,6% de aumento solamente en marzo. El aceite, no, el aceite aumentó otra vez. La leche Armonía en precios cuidados está en 50 pesos en los supermercados, la vi el fin de semana, 49 pesos. Bueno, también hay leche hay leche de precios cuidados y las otras 49 y las otras están en 70 pesos. Sí. Todas las primeras marcas fuera de precios cuidados están en 70 pesos. Y fíjate, 76 en los supermercados, en autoservicios. Fíjate el aceite, viene aumentando duro y parejo ya desde el año pasado, 7,7% en marzo, pero fíjate, acumula 21,7% en el trimestre. La yerba es otro de los productos que aumenta entre 5 y 6% todos los meses, marzo no fue la excepción. Y la manteca, que venía muy tranquila, no solamente el año pasado, con aumento del 10% en todo el año de la manteca, aumenta. Enero y febrero estuvo tranquilo y pega ahí el salto en los precios en el mes de marzo. Así que lo que estamos viendo es esto, Maxi, una aceleración de aumentos en el mes de marzo. Mañana vamos a tener otros ejemplos de incrementos de precios ya en los productos frescos, no solamente en productos de almacén. Sí. Bueno, a ver... No, vinculado a esto, la Copal, que es la corporación que nuclea a todas las productoras alimenticias, salió a criticar fuertemente este sistema, el CIPRE y el CIFRE, que obliga a las empresas a ir informando stock y precio. Dicen que es burocrático y que termina perjudicando más de lo que beneficia, porque en definitiva termina yendo a precio toda esa burocracia que ponen para tratar de controlar los precios mediante planillas que tienen que informar las empresas. Durísimo, Funes de Rioja. Bien, ahí tenemos el móvil, ahora va a contar Carlos González Prieto qué se va a discutir esta tarde en Casa Rosada. Y también si efectivamente en el gobierno, mirá qué linda toma, ahí tenemos toda la información con la toma de qué es un focus ese, de algún funcionario de alguna línea del gobierno. Y también vas a contar qué pasa con Larreta, si hay posibilidades, además de las medidas que quieren tomar, algún acuerdo mayor, difícil de lograr en este año electoral, que no solamente incluya las medidas de mañana para el área metropolitana y el tema de la pandemia. Vamos a Brasil. Ahí en Brasil está Daniel Vilela, que es investigador del Observatorio Fiocruz COVID-19. Gracias por atendernos, Daniel, muy amable. Gracias, Maxi. Un gusto hablarles. Gracias, igualmente. Buenas tardes a todos. ¿Vos estás en San Pablo? ¿Dónde estás? Porque Brasil es un país... Sí. Yo estoy en Río de Janeiro. Ah, en Río. Bueno, ¿cómo está la situación? Porque digo, Brasil es un país, si Argentina es un país grande, Brasil es un país gigante, ¿no? Y son realidades muchas veces completamente distintas. ¿Cómo está la situación en Río de Janeiro? Han llegado en las últimas horas información muy preocupante respecto al sistema de salud en San Pablo y la espera de mucha gente por una cama de terapia intensiva. Pero ¿cómo está la situación en Río de Janeiro? La situación en Río de Janeiro es bien difícil en este momento porque hubo un aumento grande de casos de infecciones por el nuevo coronavirus. Y entonces vos estás preguntando por la situación en la hospitalaria, ¿no? Las camas de terapia intensiva hay en ese momento una ocupación muy alta en el sistema y hay incluso una línea de gente que está en espera por camas de
terapia intensiva. Entonces son más de 700 personas que están en espera. Una situación que realmente es muy preocupante en ese momento. Eso también es eso es en San Pablo, pero también en Río de Janeiro hay que esperar por una cama de terapia intensiva. Sí, también en Río de Janeiro también estamos con la situación, con una ocupación muy, muy alta y entonces mucha gente sigue esperando. Claro que eso causa muchas dificultades, ¿no? Muchos impactos y también en las muertes que están pasando aquí Ese es en el sistema Río de Janeiro, São Paulo y en las otras partes de Brasil. Es un colapso que es en todas las partes en Brasil realmente. ¿Eso es en el sistema público o también en el sistema privado está ocurriendo eso? Yo hablo más de la situación del sistema público, sí. Pero el privado también, la situación es muy difícil, pero es más difícil de tener acceso a esos datos del sistema privado en ese momento. Claro, claro. Y bueno, ¿y cómo están los números de la pandemia en este momento en Brasil y si se están tomando alguna medida para frenar el número de casos? Es muy importante sí, tomar varias medidas de bloqueo, de contención de la transmisión. Los números en ese momento son como que la última semana un crecimiento grandísimo del número de casos. Entonces hubo como un promedio de 7 días que estaba más de que 2.500 casos 2.500 muertes por día. Es mucha cantidad, más de que tuvimos en el último año de 2020. Y eso se refleja también estábamos hablando de la espera por camas de terapia intensiva. En Brasil tiene como una división de 27 estados, que son como las provincias de Brasil. En 25 de los 27 estados, eso está más de que 80% de ocupación de camas de terapia intensiva para adultos. Y entonces ese refleja en todo el país una ocupación muy alta y mucha espera también. Daniel, muchas gracias, muy amable. Daniel Vilela, ahí desde Río de Janeiro, contándonos cuál es la situación en Brasil. Ya me voy a Casa de Gobierno porque hay novedades. Contame el tema de los aumentos de tarifas de servicios públicos. ¿Esto está acordado con Guzmán? Y mira, Guzmán dijo públicamente en las últimas horas que él tiene, digamos, la fórmula de cuáles serán, o el esquema de cuáles serán los aumentos a lo largo del año, de las tarifas. ¿Cómo es el esquema de aumento que piensa Guzmán? Bueno, él dijo, habrá 2 aumentos en el 2021, generales para todos los clientes, los usuarios, tanto de luz como de gas. ¿Por qué? Porque él dice que este año los subsidios se van a tener que mantener en torno al 1,7% del PBI. ¿Esto qué quiere decir? Que si los subsidios no aumentan y se mantienen, los aumentos de tarifas, estos que él dice, habrá 2 a lo largo del año, en total serán arriba del 30%, tomando en cuenta su propia previsión de inflación de este año. El primer aumento, Guzmán no lo dice, pero lo que están evaluando adentro del Ministerio de Economía, va a ser de un solo dígito, acá de entre 7 a 9%, tanto en luz como en gas. La pregunta, Maxi, a esta hora, y que se hacen los propios funcionarios, porque hay todo interno entre economía y digamos, y el ENRE y el ENARGAS, que están comandados por gente ligados más a Cristina Kirchner, es a partir de cuándo, si llegan para aplicarlo en la última parte de abril, o si el aumento va a regir a partir de mayo, con facturas que van a estar llegando con esos aumentos. Claro, ya muy cerca después de las PASO de agosto. Y también está el escenario post-octubre, ¿no? Post-elecciones, que efectivamente va a ser un escenario de todo punto de vista distinto al previo a las elecciones. Ahí, Maxi, vamos a... Sí. Lo que digo, para cerrar, Guzmán lo que dice es, aumentos de este año van a ser en 2 partes, de 2 Lo que te está dígitos. avisando Guzmán es que después de las elecciones va a haber un aumento que compense lo que no puede aplicar ante las elecciones. Y recién segmentados el año que viene. Eso es lo que la otra definición que dejó el ministro. Bueno, ya vamos a Casa de Gobierno. Ahí está Diego de Nicolás. ¿Qué novedades hay, Diego? Gracias. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Dentro de un rato nada más, a partir de las 4 de la tarde, se va a desarrollar aquí en la Jefatura de Gabinete este encuentro tan anunciado. Santiago Cafiero ha convocado a sus pares de ciudad y de provincia, es decir, a Felipe Miguel de la Ciudad de Buenos Aires,
y a Carlos Bianco de la provincia de Buenos Aires. Pero también van a estar los representantes de las áreas de salud de las 3 jurisdicciones. Carla Bisotti, a nivel nacional, también estará Fernán Quirós de la ciudad de Buenos Aires y Daniel Goyán de la provincia de Buenos Aires. Ellos van a conformar una reunión donde se van a analizar las próximas medidas que se tomarán, probablemente en conjunto entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, es decir, el área metropolitana de Buenos Aires. Te digo, Maxi, que hace un rato ya llegó aquí a la Casa de Gobierno Carla Bisotti, fue la primera del gabinete en llegar para reunirse con el jefe de gabinete de la Nación. Y también se ha incorporado en los últimos minutos Mario Meoni, porque el área de transporte será clave en el próximo esquema que se propondrá durante la reunión. Así que mucha expectativa, un encuentro que comenzará dentro de un ratito nada más a las 4 de la tarde. Diego, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Ahora me completa Carlos González Prieto. Acércate acá, Damián, vamos a ver el tema de los testeos y vamos a ver si tenemos el móvil en algún centro de hisopado que ha mostrado un desborde importante, ¿no? En las últimas horas, y es la mejor muestra, digamos, de que efectivamente hay muchísimos más contagios en las últimas 2 semanas. Dame qué información tenés de ahí de la reunión. Te completo lo de la llamada con Putin, porque duró media hora, y lo que le garantizó, dicen en la Casa de Gobierno, Vladimir Putin, el presidente ruso, Alberto Fernández, es que van a cumplir con el cronograma de vacunas que estaba previsto respecto a ser enviados a la Argentina. No es un dato menor porque recordemos que se viene retrasando muchísimo la entrega, no solo con Argentina, sino con el resto de los mercados. Es el gran problema a nivel mundial, y que el primer mandatario se haya comprometido, como dicen en Casa Rosada, a mandar las vacunas, no deja de ser una buena noticia para el gobierno. Bien, ¿qué dato querías mostrar del tema de testeos que se han hecho en este fin de semana largo de Semana Santa? En la ciudad de Buenos Aires, Maxi, en los 2 centros que habilitó la ciudad para los turistas, los que vienen a la ciudad de Buenos Aires a pasear y los que debían regresar a la ciudad de Buenos Aires. Hay datos de jueves, viernes, sábado y domingo, y es interesante comparar lo que pasó este fin de semana con lo que venía pasando en el verano. En total se identificaron 1.224 personas positivas entre las casi 30.000 que fueron testeados en la rural y en el centro de Costa Salguero. Gente que estaba regresando. Claro, gente que volvía o que venía a pasear. Cualquiera de las dos cosas estaba habilitado para eso. De todos modos, hoy, mañana, pasado van a seguir habilitados porque hay 72 horas para que aquellos que se fueron de la ciudad se puedan testear. Y de hecho, hasta el 8 de este mes va a estar habilitados estos centros. Un poquito más del 4% de positividad es lo que dio entre jueves, viernes, sábado y domingo. Uno dice, bueno, es poco, veníamos hablando, Maxi, claro, que está por encima del 30%. Sí, es poco, pero es el doble de lo que en esos mismos centros se había testeado a lo largo del verano. Pasemos a la otra placa. De hecho, recordemos que esto se habilitó a fines de diciembre del año pasado. Fueron en total, digamos, casi 1 millón de personas de test que se hicieron ahí, y el promedio que venía habiendo hasta ahora, tanto en la rural como en el centro de Costa Salguero, la positividad era menos del 2%, 1,83%, y este fin de semana, entre jueves y ayer, la positividad era del 4%, o sea, se duplicó la cantidad de personas que dio positivo en relación con la cantidad que se pueda testear. Es un dato, de todas maneras, que hay que tomarlo con pinza, porque obviamente la gente que sale de fin de semana largo es gente que no tiene síntomas, no se siente mal, digamos. No, claro, de hecho entonces, la mayoría no se siente mal. Claro, por eso salieron y después volvieron y se están testeando los que salen y los que vuelven. Pero bueno, de todas maneras, sigue siendo baja la positividad de los que se movieron en fin de semana largo, pero el datito que vos mostrabas, ojo que es más de lo que se estaba registrando en el verano cuando se iban o volvían. Dame el tema a hora 12, ¿qué está pasando? Hora 12 ¿Sin qué habías dicho? Y es una hora 12 desinflado. Desinflado, decías. ¿Sabes por qué? Recargados, desinflados, porque han quedado rubros que son claves justamente de la hora 12, fuera de la posibilidad de financiarlo a 12 cuotas, que han quedado reducidos, o sea, dentro del programa, pero para pagar de 3 a 6 cuotas. A ver, ¿cuáles son estos rubros? Ropa, calzados, marroquinería y pequeños electrodomésticos, que hasta ahora se podían comprar a 18 cuotas, pero duran más, máximo 6 cuotas, con una tasa de interés, como te decía yo la semana pasada, aumentó al 31% anual. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué salen de la posibilidad de comprar en 12 o 18 cuotas? Y bueno, que los precios de todos los rubros que están de los productos que están en estos rubros aumentaron mucho más que la inflación,
lo que dice el gobierno es los empresarios o los comerciantes inflaron los precios porque te lo están financiando justamente a largo plazo. Por ejemplo, acá trajimos, según el INDEC, la ropa el año pasado aumentó 61,3% contra una inflación del 36%. El calzado 56,4% y los electrodomésticos alrededor del 50%. Entonces dicen, te dan más cuotas, pero te lo cargan. Se inflaron más los precios porque vendían con el ahora 12 y podían vender en cuotas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, más los costos que tiene para el comerciante la tarjeta y demás. ¿Cuáles son los rubros que quedan? Línea blanca, muebles, colchones, turismo, librerías, juguetes y motos de hasta 250.000 pesos. Esto sí, entre 12 y 18 cuotas. Bueno, a ver qué está pasando con la pandemia en Uruguay, que es un caso de un país muy interesante porque en la primera ola no había tenido muchos contagios y muy poquitos fallecidos, y hay una gran preocupación con lo que está sucediendo con esta segunda ola. Ahí está Fabián Cardoso. Gracias, Fabián, por atendernos, como siempre, un gusto. ¿Qué está sucediendo en este momento ahí en Uruguay? Fabián, contanos. Bueno, la situación vuelve a estar complicada. Estamos teniendo picos de casos realmente fuertes, que están pasando algunas otras cosas que llaman la atención. Por ejemplo, lo que está pasando es que se dan todos los días cifras de casos que en el caso, por ejemplo, de ayer pasaron los 2.237 casos, fue la cifra de ayer, es una de las más altas de los últimos días, pero están habiendo también demoras en el reporte de los casos. O sea, los laboratorios fundamentalmente están reportando al Ministerio de Salud Pública un poco tarde los casos. Entonces, el Sistema Nacional de Emergencia, que es el que se encarga de dar la información diariamente, informa diariamente la cantidad de casos y luego da otra cifra que se vincula a días anteriores. Lo que hay que hacer en ese caso es sumar las cifras. Entonces, si sumamos, por ejemplo, ayer, 2.237 casos del día y 1.600 casos de días anteriores, nos da una cifra de 3.800 casos, que es una cifra altísima para el Uruguay. Están aumentando mucho las cantidades de muertes por día. Claro. Para que tengan una idea, ayer solamente hubo 30 muertes. La mayor parte de son cifras para ponerlo en perspectiva, Fabián. Uruguay tiene 3 millones y pico de habitantes, similar a la ciudad de Buenos Aires, pero obviamente en un espacio mucho más grande, mucho más extendido, y está teniendo incluso el mismo cantidad de casos, un poco más que lo que tiene la ciudad de Buenos Aires, que ha tenido en la última semana un promedio de 1.700 casos diarios. Uruguay está teniendo en los últimos días 2.200 casos diarios, además de esto que está contando Fabián, que vienen de días anteriores. Es una gran cantidad de casos, insisto, para un país de la dimensión de Uruguay. ¿Cómo son las medidas? ¿En qué estado están de restricciones para tratar de frenar estos aumentos de casos? Fabián. Bueno, por ejemplo, se ha apostado a reducir la movilidad. Nosotros estamos saliendo acá de la Semana Santa, que era una foto bastante importante, como ha pasado también en Argentina y en la región, de saber qué iba a pasar. Algunos técnicos han dicho que se había sacado una cuenta de aproximadamente un 15% menos de movilidad. Pero de cualquier manera, por ejemplo, el movimiento que hubo en las rutas, ese 15% tiene que ver más que nada con la capital, con Montevideo, pero en las rutas, o sea, la cantidad de gente que se fue de vacaciones en la semana, el movimiento que hubo, por ejemplo, en la ruta interbalnearia, que es la ruta que va hacia los balnearios de la costa, fue superior este año al del año pasado. Eso quiere decir que la movilidad está, tal vez se note un poco menos en la capital, pero se note mucho más en el turismo interno hacia la costa. Seguimos con clases, en este caso virtuales. Al menos hasta el viernes no tenemos clases presenciales ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. Por lo tanto, ahí se baja bastante la movilidad. Se está fomentando el teletrabajo, fundamentalmente en el Estado. En el Estado hay muy poca atención presencial. La mayor parte se está realizando mediante teletrabajo, pero sí hay una parte importante del sector privado que sigue trabajando en forma presencial, y esa es una de las tantas preocupaciones. Ahora, y la mayor preocupación tiene que ver con los CTI, ¿no? Con la posibilidad de que se saturen la atención en la terapia intensiva y aumenten las muertes. Ahora, Fabián, la calle Pou, ¿no? El presidente que ha sido un emblema un poco de cómo manejó la primera ola y después plantear que las cuarentenas o las restricciones no funcionaban demasiado. Todo el tema de, por ejemplo, restaurantes, hoteles, bares, todo eso sigue abierto.
¿Hay algún tipo de restricción? Mira, restaurantes y bares están abiertos hasta la medianoche. No hay restricción más allá de eso. A la medianoche cierran, sigue funcionando el delivery. Si vos salís a las calles en Montevideo, notás que hay menos gente en los bares y que hay mucho más movimiento en cuanto al delivery. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el turismo? Bueno, se decidieron cerrar algunos lugares emblemáticos donde mucha gente va en vacaciones de Semana Santa. Por ejemplo, las termas, las aguas termales del litoral del país. La intendencia de los departamentos, justamente el departamento de Salto, que es donde está la mayor parte de los centros termales, decidieron cerrar con la idea de evitar que mucha gente vaya a pasar sus vacaciones ahí. Esas son las medidas. Todavía se reclama más. Todos los días escuchamos en las redes, en los medios de comunicación y en los comunicados fundamentalmente de las organizaciones de médicos y trabajadores de la salud, reclamos al gobierno para que tome medidas más fuertes aún para restringir aún más la movilidad. Pero, por ejemplo, los shoppings, los comercios en general, ¿siguen abiertos? Los shoppings están funcionando, sí, están abiertos. Y ese es uno de los temas que se ha cuestionado. Lo que sí han hecho es un cierre muy fuerte de fronteras, es decir, los argentinos no pueden ir a Uruguay o los brasileños no pueden ingresar a Uruguay, y eso sí está firme. Claro, eso se mantiene tal como a fin de año. La única forma de ingresar es siendo ciudadano uruguayo o existen algún tipo de planteos que se pueden hacer. Se han hecho algunos planteos de carácter humanitario, reunificación familiar, etcétera. Se ha permitido, pero sí se puede ingresar con documento uruguayo, como pasa también con muchos argentinos también, ¿no? Que a veces ingresan por ejemplo, a Punta del Este porque tienen documento uruguayo. Bien, gracias Fabián, muy amable como siempre. Un abrazo, siempre a la orden. Gracias, Fabián. ¿Por qué decís que reavivó la polémica Carrió? ¿Qué pasó con Carrió? Bueno, salió nuevamente a cuestionar la vacuna, dijo que ella no se la pondría hasta que en ningún país serio la acepte. No sé si tenemos el textual por ahí de Lilita Carrió. Lo que llama la atención es que pertenece a un espacio político donde está el PRO, donde está, por supuesto, Rodríguez Larreta, que no solo la acepta la vacuna, sino que la están dando en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está el textual, mirá, no me voy a aplicar la vacuna rusa hasta que haya un certificado de un país democrático que la recomiende, dijo Carrió, quien ya había en algún momento hasta indirectamente deslizado la posibilidad de envenenar, ¿no?, con la vacuna rusa cuando todavía no se sabía respecto a la efectividad. Polémica, Carrió, lo cual de alguna manera, Maxi, también es una especie de antesala de lo que va a ser el armado de las listas. Vos me vas a decir, ¿y qué tiene que ver el armado de la lista con esto que dice Carrió? Y bueno, está saliendo con los tapones de punta con una posición bien definida que tiene el gobierno del PRO. Estamos a meses, a menos de 2 meses. Cuando sale, por ejemplo, Fernán Quirós en los programas de televisión diciendo que todas las vacunas sirven, que por ejemplo la Sputnik, ahora se está vacunando con Sputnik en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en todo el país. De hecho, llegó la última semana 1 millón. Y recomendando la campaña de vacunación y demás, sale Carrió a decir estas cosas. Ahí está, polémica como siempre, pero digo, va a ser la antesala de lo que será el armado de listas dentro de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, donde van a tener que convivir, fíjate, el espacio de Carrió, el espacio de Emilio Monzó, que se odia con Carrió, el espacio del radicalismo, el espacio de María Eugenia Vidal, todos juntos ahí dentro en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, ¿qué querés contar? No, sí, de hecho, para sumar, Maxi, dentro del espacio de Carrió se enojaron con la propia dirigente porque entienden que seguir metiendo ruido con la vacuna, porque esto viene a continuación del presidente, digamos, que se terminó contagiando habiéndose vacunado, también suma ruido en la campaña de vacunación y no ayuda ni siquiera a los propios. Sobre todo hay muchos municipios bonaerenses donde todavía falta mucha gente mayor de 70 que se anote para recibir la vacuna. Termina siendo un mensaje que desalienta a aquellos que están pidiéndole por favor que se vacunen en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Búscame la cotización del dólar, son 14.23. Y tenemos bastante para dar de información hasta las 3 de la tarde. Así que búscame la cotización del dólar a ver si efectivamente se confirma ahora en abril la idea de ir desacelerando la suba del dólar oficial, como han hecho en las últimas semanas para tratar de frenar la evolución de los precios y la inflación. Decime en Larreta, a ver si podemos buscar ahí a Larreta, a Máximo Kirchner, a Massa, a Alberto Fernández. ¿Hay posibilidad de que busquen ahora con los anuncios una foto como hacían el año pasado
conjunto Larreta, Alberto Fernández, Kicillof, o esa posibilidad no está? ¿Y por qué circuló la versión esa de, bueno, Larreta puede ser el eje de la oposición que busca el gobierno para un acuerdo más amplio, más allá de las medidas de corto plazo con la pandemia? A ver, Maxi, la foto sí, la están buscando la foto, porque de hecho el presidente necesita la foto para tratar de enviarle una señal a todos los gobernadores sobre cuáles son las medidas que deberían implementarse en los lugares más complicados con el aumento de casos ahora, en esta misma semana. Y también es un reclamo de los propios gobernadores, Maxi, que le están pidiendo al presidente que les dé herramientas para poder implementar esas medidas. Es decir, que les dé un poco de espalda en un contexto tan difícil para poder tomar restricciones. Sí, están buscando la foto, lo que quieren es que llegue esa foto cuando el acuerdo ya esté cerrado y no estén después de sacarse la foto discutiendo si van a cerrar los bares, no van a cerrar los bares o cuál va a ser el horario. El objetivo, Maxi, es que haya foto. Completamente. Sí, no, la apuesta de Larreta del gobierno claramente es conseguir estos consensos que necesitan vía Rodríguez Larreta. El miércoles va a estar Guado de Pedro en la Cámara de Diputados. Ese, dicen, puede ser el escenario para estos consensos que necesita el gobierno. ¿Cuáles son los puntos con los que quieren y pretende el gobierno acordar y creen que en Rodríguez Larreta pueda haber un aliado? La elección del procurador, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo quieren pasar por el Congreso, y el gran tema también que tiene que ver con la postergación de las PASO. Dicen los que están cerca del gobierno que no fue casual que Cristina Fernández de Kirchner le tire una simpatía el 24 de marzo a Rodríguez Larreta por su historia que tiene que ver con el padre que lo chuparon en la época del proceso, que tampoco es casual la relación de Máximo Kirchner con Jacobiti, que es aliado de Rodríguez Larreta hoy, pues está muy cerca a Martín Lustó y es parte de ese espacio también. Ven ahí en el larretismo, si querés, y en Jacobiti, el Coti Nociglia por parte del radicalismo, algún voto para estos consensos que necesitan. El problema que tiene Larreta es el ala dura, ¿no? Claro. Bullrich, el propio Macri y demás, y el ala dura que le milita a él pelado traidor, ¿no? Que cada vez que se acerca a Alberto Fernández lo mortifican con ese tipo de cosas. Y atención que por algo Larreta también eludió la foto, ¿eh? Le vino bien a Larreta el tema de el presidente aislado, sin posibilidad de hacer encuentro el sábado a la mañana, porque algunos decían que estaba ahí en una encrucijada, que Larreta en este momento no está muy entusiasmado con la foto con Alberto Fernández. De hecho, vamos cuando a ver lo qué llaman... surge, porque sí. bueno, Alberto Fernández está contagiado, es decir, no puede estar... Claro, por eso no, eventualmente está aislado, será... no puede ser presencial. Eventualmente puede ser una foto por Zoom, pero tampoco la divulgaron, ¿eh? Hubo comunicación. Hubo comunicación y no difundieron la foto por de Zoom el la sábado a la charla, tarde, y no hubo la típica imagen del presidente ahí en Olivos y Larreta en la... Y eso fue evidentemente un acuerdo entre los dos, entre Alberto Fernández y Larreta, de no difundir la imagen de su diálogo de hecho, el sábado Maxi, por la tarde. cuando lo llama Vito Velo, que es el secretario general de la presidencia, a Santilli para que se reúna presencial, menos mal que no se reunieron porque después cayó con coronavirus, Alberto, querían que se reúna el jueves o el viernes y fue desde la sede de gobierno que patearon esa reunión. Bien. Desde la ciudad no quisieron la foto de Alberto con Rodríguez Larreta. Bien, vamos a Chile, a ver qué está pasando en este momento en Chile, donde decíamos que se da este caso paradójico, que vienen muy rápido con la vacunación, pero simultáneamente tienen una cuarentena en el área de Santiago, el Gran Santiago, en gran parte del país. Y también, obviamente, aumento de casos importante en las últimas semanas, que no sé si ahora se han frenado un poco por esta cuarentena. Está Andrea Rivera. Gracias, Andrea, por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, de manifiesto queda la preocupación en toda la ciudadanía en Chile, producto de este alto incremento de casos de COVID-19 que hemos registrado en las últimas semanas. Durante el fin de semana se volvió a registrar un nuevo récord de contagios con más de 8.000 casos. Sin embargo, hace muy pocos minutos el gobierno ha dado a conocer una nueva cifra que asciende a 5.807 casos nuevos, una cifra que es baja en comparación a lo registrado durante el fin de
semana, pero aquí también hay que hacer una diferenciación y no cantar victoria anticipadamente, porque estas cifras corresponden a lo informado durante el fin de semana. Claro. Viene un rezago de las cifras y por lo tanto aquí no vamos a conocer una cifra real hasta el próximo jueves, cuando ya se actualice con las cifras provenientes luego del fin de semana largo, producto del fin de semana santo. Son 42.794 los casos activos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y 33 personas fallecidas informadas en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de personas que han muerto producto del virus y confirmados con test de PCR asciende a 23.677. En momentos en que varias zonas de nuestro país están confinadas con cuarentena total, entre ellas la región metropolitana, todas sus comunas, las 52 comunas, están confinadas. Hoy día se adelanta el toque de queda para las 21 horas, actualmente era hasta las 22, comenzaba y hasta las 5 de la mañana, hoy se adelanta a las 21 horas. Y se aumentan también restricciones que tienen que ver con el cierre de fronteras. Eso también es bastante importante porque aquí se han ido sumando nuevas medidas mucho más restrictivas para los chilenos que retornan a nuestro país y también los extranjeros residentes. Pero con lo que comienza a regir hoy día también está prohibido el ingreso de extranjeros a nuestro país por los próximos 30 días. Es decir, todo abril se va a mantener este cierre de fronteras. Recordemos que el único ingreso era a través del Aeropuerto Internacional de Santiago. Andrea, solo una pregunta para que quede claro. ¿Cómo es el tema de las restricciones ahí en Santiago, en el Gran Santiago, en el área metropolitana? Es decir, hay por un lado medidas de aislamiento que significan qué cosa y después qué significa el toque de queda a partir de las 9 de la noche. A ver, comencemos por el toque de queda. Se adelanta porque actualmente hasta ayer el toque de queda comenzaba a las 22 horas y se prolongaba hasta las 5 de la mañana. A partir de hoy se adelanta por 1 hora, es decir, comienza a las 21 horas y termina a las 5 de la mañana. ¿Eso qué significa? Que ninguna persona puede trasladarse durante ese horario, salvo que tenga algún tipo de salvoconducto dado por las autoridades sanitarias o por carabineros y que desempeñe algún tipo de labor esencial, ya sea funcionarios de la salud, personal policial, militar y de áreas estratégicas como por ejemplo lo que tiene que ver con el restablecimiento de servicios básicos como podría ser la luz, la electricidad y el agua. Pero junto con eso también conlleva otras restricciones. Nosotros solamente tenemos 2 permisos a la semana para poder ir a comprar elementos esenciales, alimentos, medicamentos, poder ir al médico, hacer algún trámite. Es decir, las familias pueden salir nada más que 2 veces a la semana para ir al supermercado, por ejemplo. Es solamente 2 permisos a la semana, pero también hay una variación a partir de ahora. Ese permiso son 2 permisos a la semana, puedes ocuparlo de lunes a domingo, pero, por ejemplo, si no lo ocupamos de lunes a viernes, solamente se restringe a 1 permiso al fin de semana. Esas son las restricciones nuevas que ha ido sumando la autoridad sanitaria para poder contener el avance del virus y también bajar la movilidad que era muy, muy alta y junto con eso también restringir aquellas labores que son esenciales, que solamente aquellos trabajadores que cumplen labores esenciales y que se necesita prioritariamente que estén trabajando en sus lugares de trabajo salgan de sus hogares. Y brevemente, ¿y se está cumpliendo estas medidas de cuarentena tan estrictas? Bueno, hoy día se informaba que había bajado la movilidad un 64% en relación al lunes pasado, pero si uno mira las calles de Santiago, de todas maneras igual se ve un flujo de vehículos, sobre todo particulares, aglomeraciones en el metro, sobre todo porque aún no hay mucho trabajador que está saliendo precisamente presencialmente a sus lugares de trabajo. Andrea, gracias, muy amable. Andrea Rivera, periodista ahí en Santiago de Chile. Muy interesante lo que cuenta que está pasando en este momento en Santiago. Nos vamos a la tanda. Cuando volvamos vamos a contar qué está pasando con la estrategia del Banco Central con el dólar para tratar de desacelerar un poco el tema de los precios y qué puede pasar para adelante, ¿no? Sobre todo cuando nos acerquemos a la elección de las PASO en agosto. Tanda, ya volvemos. Bueno, me pidieron los muchachos acá de cámara, por favor, una cuestión de seguridad en el estudio, que me desabroche el botón. Lo voy a hacer. Una cuestión de seguridad, no vaya a ser que lo emboque alguno. No, muchas gracias a la gente de Varonil. Me pasa que me pasé un poquito con los postres de fin de semana largo.
de las Pascuas, pero me queda bárbaro, Varonil, que siempre nos acompaña ahí en Corrientes 2238. Vamos al Hospital Durán, porque ahí están haciendo testeos y es el mejor muestreo un poco de lo que está pasando con la cantidad de gente, que se ha incrementado mucho la gente esperando, haciendo fila para testearse, para hacerse el hisopado. Ahí está Pablo Layuz. Pablo. Estás viendo cómo están todos, estás viendo ahí el ingreso, ¿no? Por calle Lobos, un ingreso que acaba de activarse exactamente hace unos 10 minutos. Pero aquí hubo hasta hace un ratito gente que estuvo de las 7:30 de la mañana esperando para ser hisopado. Se le había comunicado que a las 14:30 se iba a comenzar, comenzó justo en horario y la cola es larguísima, da vuelta a todo lo que es el Durán, va por calle Lobos, dobla en Díaz Vélez y ya le perdimos un poquito la cuenta de la cantidad de gente que hay aquí. Con algunas particularidades, se han juntado gente que tiene síntomas, que vino para sacarse las dudas, pero también hay gente que fue, digamos, por algún tipo de emergencia o algún tipo de situación por la guardia, y de la guardia no lo pudieron atender hasta que no se hagan el hisopado correspondiente. O sea que se juntaron, digamos, todo ese tipo de casos, y es por eso que hubo mucho malestar hasta hace 10 minutos que se abrieron las puertas. Es más, te digo, te podría mostrar a los primeros que estuvieron en la fila, que todavía están sentados esperando el resultado del hisopado correspondiente. ¿Hay gente que se está hisopando, que es gente acá de Ciudad de Buenos Aires, o hay gente que viene del Gran Buenos Aires también a hisoparse ahí en el Durán? Mirá, por lo menos la primera que cuando estuve charlando eran aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Pero a lo largo de toda esta fila te vas a encontrar con gente que viene de todas partes, ¿no? A este lugar, como muchos de los hospitales que se ha visto hoy en Capital, con largas colas en los lugares que están habilitados para hacerse el hisopado correspondiente. Lo que sí había muchas dudas. Recién una persona que fue uno de los primeros se fue muy enojado porque cuando le preguntaron cuándo había tenido fiebre, contó que había sido hace ya aproximadamente unos 4 días. Entonces no se lo hisopó, se lo mandó directamente a su casa y obviamente que el muchacho estaba bastante molesto. Y es, digamos, como un dato a tener en cuenta que por lo general la gente que estuvo aquí o está ahora con fiebre o tuvo fiebre hace muy poquito tiempo y están aptos, digamos, para hacerse el hisopado. No, pero perdóname, entonces el requisito para hacerse el hisopado tiene que haber pasado ¿cuántos días para tener fiebre? Por ejemplo, si vos tenés fiebre el primer día y vas a hisoparte, te dicen no te hisopamos. Yo me hisopé 3 veces. Sí, ya te diría casi me gusta hisopar. Esta persona... Pero vos tiene que pasar más de 48 horas. Tiene que pasar más de 48 horas de aparecidos los síntomas o de algún tipo de contacto estrecho con un positivo para que vos puedas hacerte el hisopado. Si no te dicen, vayas a su casa, que pasen 2 o 3 días y ahí le hacemos el hisopado, porque si no, no va a dar nada. No, pero en el caso de esta persona que vino porque había tenido fiebre hace aproximadamente unos 4 días o más. Entonces le dijeron, no, para hacerse el hisopado tiene que estar dentro de las 72 horas. Digamos, a ver, por ejemplo, hay una mamá con un nene que ha tenido fiebre ahora y esa sí ya pasó de forma directa prácticamente, y hay otros que han tenido fiebre en las últimas horas, lo que sí se lo está atendiendo. Bien. Por eso que se le llama esta unidad febril de urgencia, porque hay muchos que van directamente por la guardia, pero no lo pueden atender en la guardia hasta que no esté el hisopado correspondiente. Ah, perfecto. Para saber si realmente se trata de un caso de COVID o se está tratando de otro tipo de patología. Gracias, muy amable. ¿Querías aclarar algo con esto del tema de hisopado? No, para sumar después un dato, Maxi, hay datos recién de migraciones sobre la cantidad de argentinos que han podido volver al país después de las restricciones, en especial también de Brasil, Chile y de México, que son los países que se cerraron las fronteras. ¿Cuántos, de hecho, argentinos han podido volver al país? Más de 10.000 en total ingresaron a la Argentina desde el 27 de marzo, exactamente te doy el número, el 27 de marzo hasta el 2 de abril entraron 10.700 personas por Ezeiza y por Aeroparque. Después vamos a contar, Maxi, en detalle sobre cómo viene el ritmo de los que están necesitando volver a la Argentina. Bueno, ahora damos una línea con el tema dólar y explicamos el tema de las novedades de la reunión de esta tarde. Busquemos por ahí el tema del protocolo para ir a hisoparse, porque mucha gente por ahí va a hisoparse y dice, empecé con fiebre anoche y no te van a hisopar, digamos, me ha pasado a mí.
digamos, tiene que pasar un periodo de tiempo, no sé si eran 48 horas o 72 horas desde que empezás con los síntomas para que te puedas hacer el hisopado, es decir, para que te hagan el hisopado. Más lo que vienen de afuera. Busquemos la página de cualquiera, del Sanatorio Las Lomas, o para que no se enojen de la Suizo o de algún otro sanatorio, busquemos a ver el protocolo o directamente en el Ministerio de Salud cuánto tiempo tiene que pasar para que te puedas hacer el hisopado. Más los que vienen de afuera, bueno, ¿no? Por más que no tengas síntomas, los que vienen de lejos. Eso no, pero esto que van al Durano, que van a cualquier centro de salud acá en la ciudad de Buenos Aires. O si están hisopando a todo el mundo, no importa desde cuándo aparecieron los síntomas. Dale, dame una línea con el tema dólar. Mira, la estrategia del Banco Central es muy clarita. En diciembre, en enero, febrero, cada día el dólar subía, el dólar mayorista, el oficial, subía entre 8 a 10 centavos por día. En marzo, el Banco Central, para justamente morigerar la inflación, pisa el freno y en vez que el dólar mayorista suba entre 8 y 10 centavos por día, lo hizo subir entre 4 y 5 centavos. O sea, a la mitad. Redujo lo que es la devaluación controlada por el Banco Central a la mitad. El mes pasado el dólar subió 2,4%, claramente por debajo de lo que va a ser la inflación. La inflación va a ser del 3,8 al 4%, cuando, por ejemplo, en el mes de febrero el dólar había subido 4,7%. O sea, antes devaluaba por arriba de la inflación, en marzo lo hizo por debajo de la inflación, y lo que vemos hoy, que es el primer día hábil, y después de 5 días, el dólar sube 25 centavos, el mayorista. ¿Esto qué quiere decir? Que sigue la regla de marzo. Es decir, se está, 5 claro, centavos por día. Subir el dólar muy lentamente, el dólar oficial, para ver si eso puede desacelerar un poco la dinámica de precios de la economía. ¿Qué está pasando esta tarde? ¿Cómo es la reunión de esta tarde? ¿Quiénes son los jefes de gabinete? Los jefes de gabinete provincia de Nación, y ciudad. Exactamente, lo convoca de hecho Cafiero, también a Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, y Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, y los 3 ministros de salud, ¿no? Bisotti, Goyán y Fernán Quirós de la Ciudad de Buenos Aires. Tema central a discutir son 3. Venimos hablando. ¿Qué va a pasar con la nocturnidad? Si se va a establecer o no alguna franja horaria para restringir la circulación. Segundo tema, si eso va a incluir restringir también horarios para bares, restaurantes y cualquier actividad recreativa donde se congregue mucha cantidad de personas. Y otro tema central, también controlar y restringir el transporte público, volver al esquema que rigió durante bastante tiempo el año pasado, donde solamente se pueda subir a un colectivo, al tren o al subte, trabajadores esenciales, ¿no? Esos son temas centrales para discutir en la reunión de hoy. De hecho, lo habló hoy temprano el gobernador Kicillof con los especialistas que asesoran al gobierno bonaerense, que también le recomendaron esto. De hecho, hablamos hace un ratito con una de estas especialistas de uno de los temas que se recomendó fue también empezar a evaluar si toda la presencialidad de las escuelas va a ser defendida por el momento, y esto lo seguimos sosteniendo. Tanto Nación como Ciudad como la provincia de Buenos Aires aclaran que por el momento la presencialidad en las aulas no está en discusión. Una última cortita, Carlos. Sí, tras el reclamo del Zoom muy frío que tuvieron durante el sábado por la tarde Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, más allá de lo que comentaba Damián, ¿no? De los colegios que se pusieron de acuerdo en que siguen abiertos, lo que le pidió Rodríguez Larreta es que le mande más vacuna para los viejos, porque tienen más de 1 millón de personas adultas mayores sobre 3 millones de habitantes. ¿Cuál fue la respuesta de Fernández? Y esto está generando polémica en toda la provincia de Buenos Aires también, porque los intendentes sienten que los puentean. Le va a mandar las vacunas a la ciudad, pero a través del PAMI. Es decir, la ciudad no va a tener control de esa vacuna, sino que lo hace a través del PAMI. Algo que está sucediendo, te decía, estuve el fin de semana en Villegas, por ejemplo, donde los intendentes están pintados, manejan todo a través de la provincia, con 600 vacunatorios, se usa políticamente, no está mal, funciona así la vida, la política siempre está metida en el medio, pero los intendentes están pintados al óleo en el sistema de vacunación, Maxi. Ya está llegando Mauro, tanda, ya volvemos.